Amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, bienvenidos a un especial en el que vamos a hablar de nuestras impresiones del gran final de El Maleficio, telenovela producida por El Güero Castro, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. Para ello tengo el honor de contar con mi compañero y amigo Javi. Muy buenos días, Javi, ¿qué tal te encuentras? Muy buenos días, Patri, ¿qué tal? Bueno, yo he visto, te soy sincera, el gran final fue el día 3 de marzo, si no recuerdo mal, o sea, fue el domingo pasado. Hace una semana justo. Hace una semana justo, y yo la he terminado justo hace una hora y pico, así que la tengo bastante fresca y reciente. Me gustaría preguntarte, así en líneas generales, ¿qué te ha parecido primero la telenovela en líneas generales, ¿no? Estos 81 capítulos que se dice pronto, con un capítulo final, el 81, de 1 hora y media de duración. Bueno, a ver, la telenovela en líneas generales es una telenovela que ni me ha disgustado ni me ha encantado. Es una novela que quizás ha estado en la línea de algunas que produce Televisa últimamente, pero sí es cierto que había algunas partes que quizás podría haberlas contado un poco de una forma diferente. Creo que ha sido una novela muy lenta, sobre todo al principio. Yo la veo una novela con dos partes un poco bien diferenciadas. Una parte al principio, sobre todo lo que es el cortejo y los primeros días de las primeras semanas de boda de Enrique y Beatriz, donde quizás la novela ha transcurrido muy lento, unos capítulos donde que si la tía a Beatriz insistiéndole de que esté con Enrique y tal, todo ha sido muy muy lento y muy repetitivo. Y ya después, todo una vez transcurrido esa parte y que ya empezamos un poco a ver, conocer más de Bael y a ver todo lo que va pasando, viendo todo lo que va significando unirse con el mal, viendo cómo a la gente de la organización le van pasando cosas por la ambición de haberle dado todo el control a Bael, pues es como que la trama empieza a acelerarse, empiezan a contarnos historias y la trama empieza a acelerarse. Es verdad que la historia principal no avanzaba, pero sí podíamos ir viendo cosas en tramas secundarias que al final todo eso ha complementado un poco al final. Y un final que para mí realmente ha estado muy a la altura en todo. Es verdad que los efectos especiales en algunos momentos han dejado algo que desear, pero en líneas generales para mí la parte final de la novela ha estado muy a la altura, muy bien contada, la verdad. Y me ha gustado sobre todo mucho la inclusión de Ernesto Alonso con la IA como el primer portador, porque realmente fue el primer portador en historias, como lo metieron ahí con la inteligencia artificial. Me ha gustado mucho, y sobre todo también me ha gustado mucho como al final la voz de Ernesto Alonso ha sido realmente la voz de Bael durante toda la novela. Sí, la verdad que eso es un dato muy curioso, y es verdad que ahora muchas telenovelas están implementando ya la inteligencia artificial. Es algo que yo creo que vamos a ver a partir de ahora con bastante potencia, sobre todo en la línea de las telenovelas de Televisa. Yo hablar aquí del Maleficio, yo no había visto la versión original, la de creo que 1983, creo que era. No, vamos, ni sabía nada, no sabía ni siquiera cómo fue el final ese de la primera versión. O sea, yo iba un poco a ciegas, por no decir bastante. Y la verdad que me ha parecido una novela como para ver una vez en la vida, bien. A lo mejor no la pondría nada más que un 6, quizás, pero por todo en general, ¿no? Si hago un cómputo general, para mí la telenovela pues ha tenido muchísimas partes de relleno, de que no avanzaban los personajes, de que todo el rato ella era cegada con el personaje de Fernando Colunga, ¿no? Con Enrique de Martino, súper enamorada, la tía diciéndole todo el rato tienes que estar con él, súper como si la tía quisiera de alguna manera lograr todo ese poder y esa vida de comodidades y de lujos que le ofrecía Enrique de Martino. Y luego, por otro lado, Vicky, por ejemplo, el personaje de Sofía Castro tampoco ha avanzado. Siempre ha sido una persona que sí ha sido una hija muy buena, que ha cuidado a su hermanito y tal, pero una vez obtiene las riquezas de Enrique de Martino, solo quiere un coche, comodidades y tal. Hasta que no le pasa algo que vamos a hablar ahora fuerte en la trama, el personaje no cambia y no evoluciona para bien. Entonces me he visto como una telenovela que ha costado que evolucionen los personajes hasta ya la recta final, los últimos 10 capítulos que han pasado, todo súper rápido. Sinceramente, el dinamismo ha estado en los 10 últimos capítulos, bueno, 20, 60 y pocos, cuando ya Jorge toma cartas en el asunto y se vuelve, vamos, súper ambicioso, que solamente quiere el poder de Bael y da a Ruth, ¿no?, como ofrenda. A partir de ahí
creo que diría 64-65. A partir de ahí es cuando dices, esto es una novela que merece más la pena. Los efectos especiales, lo siento en el alma, pero fatal. O sea, no era nada creíble el fuego del capítulo final, no era nada creíble el demonio, no era nada creíble cuando se le metía el demonio. Yo no he visto, en ese aspecto no he visto que se le hayan currado, sinceramente. Bueno, y ha habido muchas críticas con los efectos especiales. El demonio no era por efectos especiales, el demonio era un actor disfrazado. Sí, bueno, pero cuando se le mete que tiene los ojos negros, cuando se le mete en el cuerpo es como... ¿Qué has hecho? ¿Has quitado con un Photoshop el ojo, la córnea a Fernando Colunga y le has puesto negro? Ahí, ¡pum!, un pegote. No sé, no lo he visto tan currado. Sí es verdad que gracias a los actorazos que ha habido en esta telenovela, pues como que ha salido bastante a flote en ese aspecto. A nivel interpretativo, yo creo que hay que destacar varios personajes, pero por decir, la protagonista, Marlene Favela, lo ha hecho de 10, sobre todo en los últimos episodios, que se le ha visto el sufrimiento, que es cuando yo verdaderamente he llorado con el personaje. Esa madre que de pronto descubre que su hija es violada y no veas cómo llora y cómo se convierte en la gata salvaje que le pega unas hostias a Jorge de Martino, que no veas, ahí volvió Rosaura, de alguna manera. Eso me ha encantado, esa parte para mí ha sido lo mejor de la novela, sinceramente. Esa evolución de cómo defendía a sus hijos a capa y espada con uñas y dientes. A mí realmente, hablando de la interpretación de los personajes, yo creo que todos los actores han hecho una interpretación sublime. O prácticamente todos. Sí. Porque es muy difícil decir quién no ha actuado bien en esta novela. Porque hemos hablado de Marlene Favela, que ha hecho una actuación espectacular. Ha pasado de ser una mujer ya no sumisa, pero más dependiente quizá emocionalmente de Enrique y del amor y todo eso, a una mujer al final, una leona, que se defendía, que al final sufría porque estaba enamorada del demonio. Tenía esa contradicción de estoy enamorada, pero no quiero creer en él, pero al mismo tiempo quiero creer en él. Yo creo que te pones en la piel y cualquier persona hubiera actuado de una forma similar a lo que ha hecho Beatriz, porque al final estás luchando con... Sabes que estás enamorado de la persona quizá equivocada, pero es que estás enamorada de esa persona y no sabes qué parte es la que va a tirar de ti. Me ha gustado mucho la interpretación, la verdad, de Enrique de Martino, de Fernando Colunga como Enrique de Martino. Me ha gustado mucho, porque ha sido esa lucha constante que él tenía en el interior entre el bien y el mal, entre hacerle caso a Bael, no hacerle caso a Bael, mantener sus comodidades, renunciar a todo. La verdad es que esa lucha del bien con el mal a mí me ha gustado mucho. Sí, y la verdad que yo tengo que reconocer que es verdad que la primera parte de la novela fue yo la sentí poco dinámica y te dije, uy, pues Fernando Colunga no veo que tenga tanta evolución, ¿no?, el personaje y tal. Pero luego es verdad que en los últimos capítulos se ha notado mucho de cómo una persona que no se podía enamorar y que no debía enamorarse, se llegó a enamorar de tal forma que ha defendido a capa y espada hasta el final a Beatriz, ¿no?, y a sus hijos. La verdad que se ha notado mucho la evolución de pasar de un super villano que solamente quiere poder y que y que hace todo lo posible y que como alguien le traicione les matan en las peores circunstancias, a una persona que quiere ya ir en contra de esa secta y luchar por su amor, ¿no?, de alguna manera. Exacto. Para mí una de las grandes revelaciones de esta novela ha sido la actuación del niño. Creo que el hijo de Beatriz ha hecho un papel espectacular, porque ha pasado de ser un niño dulce a un niño oscuro. Y eso me ha gustado mucho, la forma en la que el joven actor, no recuerdo el nombre, pero en la forma en la que lo ha hecho, creo que ha sido espectacular. Y obviamente Sofía Castro. Pienso que Sofía Castro se ha destacado, ya sabíamos de ella, que en los últimos años había evolucionado como actriz, porque de hecho estaba haciendo hasta películas en el extranjero, pero la forma en la que ha evolucionado, la forma en la que ha transmitido, creo que ha sido espectacular. Y obviamente no podemos hablar de esta novela sin hablar de los villanos, aparte de Bael, como ya hemos dicho antes, que ha sido recreado con inteligencia artificial, que ha estado súper bien. Hablar, por ejemplo, de los villanos, Julián Gil, ese personaje tan oscuro, que yo creo que es el más oscuro de su carrera, pero lo bien que lo ha llevado, me ha encantado. Chantal Andere, como esa villana, esa maestra Dolores, que se convertía en bruja y que estaba dispuesto a todo, ciega completamente por el poder, el hijo de Enrique de Martino.
que quería todo el poder, cómo se va convirtiendo de un personaje que era un joven, con ambiciones y tal, de conseguir más cosas. Sí, pero con corazón. Tenía alma y corazón al principio. Se le notaba, ¿no? Por su hermano, pese a que le tenía envidia a su hermano, pero a la vez no quería que a su hermano le pasara nada. Pero luego ya cómo evoluciona, cómo la capacidad que tuvo el personaje de Julián Gil, ¿no? De manipularle de una manera para que se convirtiera en servir a Bael. Jorge estuviera sirviendo a Bael, hiciera la ofrenda con Ruth, que eso fue un momento yo creo que épico de la novela. Por eso yo creo que desde ese momento de la novela como que fue en gran escala evolucionando hacia arriba la novela. Desde que hace la ofrenda el propio Jorge de Martino a Ruth, a su prometida, ¿no? Y cómo hace todo lo posible para, pues eso, para conseguir todos sus propósitos a través de la manipulación. Cosa que, hilando en la manipulación con otro personaje, yo creo que también el personaje de Jacqueline Andere de alguna manera también manipulaba a Beatriz, ¿no? Con tienes que casarte con Enrique, como que se lo metió muy por los ojos. Igual que el niño que el niño tenía un amor por Enrique porque había perdido a su padre, como que todos al final hicieron, tanto el niño, sobre todo, como el personaje de Jacqueline Andere, la tía, como Sofía Castro, el personaje, ¿no? Vicky. Los tres yo creo que impulsaron a que Beatriz se enamorara más de Enrique. No sé, como que al final cayera en esa especie de amor-obsesión que fue más amor porque lo demostró, ¿no? Como que, sí, que el amor puede con todo. Sinceramente, exacto. Yo creo que... Y luego el personaje que ya había salido la desalmada, una ¿no? Enamorada de Enrique. Sí. Que realmente fue muy curioso porque pertenecía a la organización. Ella sabía que los de la organización no se pueden enamorar, pero ella estaba enamorada. Ella estaba enamorada de verdad de Enrique. Y lo demostró hasta el final. Incluso cuando ya renuncia a todo, cuando dice... Mi cometido aquí ha terminado porque no he podido conseguir el amor de Enrique, y va él como que la castiga destruyéndola por haber reconocido ante él que se había enamorado y haber renunciado a todo, y la fulmina completamente, convirtiéndola en polvo. La verdad es que también fue una Verónica escena Montes, sí. Fue una escena impactante cuando la convierte en polvo de repente Bael. Sí, me gustó muchísimo. Otra cosa... Sí, yo quería hablar también del personaje de Raúl, ¿no? Que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llama el actor, que ya lo habíamos visto en la desalmada. Julio Vallado, creo que era. Eso. La verdad que es una actuación también muy buena. Es verdad que no ha evolucionado tanto como, pues no sé, Vicky o la propia Beatriz o el propio Enrique de Martino, porque ha sido bueno desde el principio, ¿no? Pero sí es verdad que ha pasado de eso, de quitarse sus demonios internos, a pedir el apoyo de la iglesia, a ya pues ir en contra de todo el mal, ¿no? Y todos los demonios. Y un gran apoyo para Vicky también. Me da pena que no haya habido nada más que una escena minúscula y las pocas escenas del final entre Vicky y él, porque yo creo que se merecían más en la novela. Y tenían muy buena química, se merecían más eso, ellos, más tiempo de duración en la novela, y a lo mejor quitar más la zona de la iglesia, que vale, sí, cuando se enfrentan con los demonios está espectacular. Ha sido, yo creo que lo más sublime, de lo más. Cuando, por ejemplo, hablan con el Vaticano y todo el rollo, sale Roma... Bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de todo lo que sale, los países y tal. Pero sí es cierto que podrían haber quitado un poco más cosas de todo el rato diciéndole no hagas eso. Los enfrentamientos entre los propios curas de la propia iglesia con él, y cómo a él le hacían entrar con Dios, a Raúl. Toda esa parte yo creo que podían haber un poco recortado por ahí y haber metido más la historia de Vicky y Raúl. Pero bueno, también tiene su sentido porque, entre comillas, si te das cuenta de todo eso que has comentado ahora, a través del padre Eduardo nos da a entender que el mal es tan potente que es capaz de corromper hasta una persona pura, porque corrompió al padre Eduardo, lo convirtió en un siervo más de Bael. Una persona que tenía mucha fe. ¿Eduardo se llamaba? Ya no me acuerdo. Fíjate, el padre Eduardo. Sí, el monseñor el que era... Cayetano y Eduardo. Estaban los dos padres, y como Cayetano mantuvo su fe porque había pasado una cosa muy traumática en el pasado y mantuvo su fe. Vale, ya sé lo que dice, vale. Pero el padre Eduardo no consiguió, tenía tanto miedo, tanto temor a Bael, que el demonio se terminó apoderando de su miedo y convirtiéndolo en un esclavo más de él.
hasta que lo terminó Y matando. eso que el padre La verdad. Cayetano me encanta, me ha encantado la actuación de este actor, no sé cómo se llama tampoco, la verdad. Creo que le conozco, pero no sé de qué novela, no me Sí. acuerdo. Me ha encantado el padre Cayetano porque ha mantenido, como tú dices, su fe hasta el final y al final ha logrado, pues, salvar, ¿no? A esa familia, a la familia de Beatriz, de alguna manera. Con esa Exacto, fe, exacto. y encima había caído en la tentación porque él era alcohólico, ¿sabes? Se metió dentro del mundo religioso, pues, para quitarse un poco de todo, de todas sus ambiciones y tal, y que luego le pusieran una prueba que no la superara, porque es verdad que al final, pues no sé qué le ¿Cayó? hizo Enrique con la pulsera, que se la puso tal, y cayó. Pero yo creo que cayó por culpa de la pulsera, porque si no le hubiera puesto Enrique la pulsera, Por culpa de no Bael, cae. por culpa de No Bael. cae. No cae por Fue su por fe. culpa, sí, fue por culpa de Bael, y fue como demostrándonos que al final es un humano, que al final es una persona que es humana y que puede tener sus errores y caer en sus problemas, en lo que había vivido en el pasado, pero al final fue capaz de levantarse y demostrar que su fe estaba por encima de todo, cosa que no le pasó al padre Eduardo, que fue una persona que cayó, y una vez que cayó, sus miedos se fueron apoderando cada vez más de él, hasta que al final Sí, Bael pero en una fue el que parte en una escena de los últimos capítulos le llegan como a quitar la pulsera antes de que se muere, antes de que las brujas le maten. Sí, sí. Se llega a poder desaprender de la pulsera. O sea que sí que tenía fe, pero tenía más miedo. Más miedo que la fe, exacto. El miedo fue lo que le hizo que al final todo terminara perdido para él. Bueno. Y bueno, otra de las cosas que me gustó mucho es que incluso hasta personajes que eran, por así decirlo, muy minúsculos en la historia, eran interpretados por actores conocidos. Me gustó mucho ver a Sergio Goyri en la novela con un papel muy pequeño. Pero es que Sergio Goyri es uno de los grandes actores de las telenovelas. Sí. Y ver cómo estuvo aquí en esa participación, que yo pensaba que iba a ser más grande, sinceramente, me gustó mucho. No sé qué te pareció a ti, pero me gustó mucho que le dieran esa pequeña participación. No, a mí me pareció espectacular, ¿no? Ver a un actorazo como él, ahí aunque sea de forma cameo. También estuvo Mark Thatcher en los primeros capítulos, que dice, joder, Claro. también tiene un tirón que no veas Mark Thatcher. Y también he de decir que no me acuerdo, porque soy un poco mala con los nombres de los actores, algunos que a lo mejor he visto en novelas muy esporádicamente, pero este hombre, Joel creo que se llama, que sufre, que primero quiere todo el poder, quiere ser alcalde, y que luego llega a morir su hija, muere su hija por culpa del poder y por culpa de la secta, que en verdad no es una organización, es una secta. Me parece brutal, ¿no? Cómo se va quedando sin nada de tenerlo todo. O sea, justo empieza a ser alcalde cuando justo el día que se muere su hija, y luego cómo pues su mujer se va de su vida, tal, y queda fatal por los suelos, igual que el otro, el mejor amigo este también, que al final le meten en la cárcel, creo, ¿no? No sé ya Sí. qué pasa con él. Pero bueno, pero por lo menos consigue pedir perdón a su propia mujer por haberle puesto los cuernos y por todo lo que le ha hecho y tal. Me parece brutal, ¿no? Y la forma que tiene, pues eso, la forma que tuvo de morir Verónica Montes, la forma que ha tenido también de morir el personaje este de Julián Gil con lo de la daga, pero primero ha matado a Jorge con la propia esta. Me ha parecido brutal esos aspectos. No, yo no sabía cómo hubieran podido morir de otra manera, la verdad. Y cómo podían haber pagado por sus errores. Bueno, realmente no ha sido muy original porque han muerto de la misma forma que en la versión original. Ya, O sea, pero como yo no la he visto y no me he hecho spoilers. No creo que te la vayas a ver ahora. No creo. Igualmente, Pero bueno, este hombre, ¿cómo se llama? Que se apellida Inclán. Que a él hemos visto Mario tiene... Rafael Inclán. Rafael Inclán. ¡Ostras! ¡Ostras el final! Esto fue, yo creo que lo más llamativo. Porque claro, fue un personaje que yo lo iba viendo a lo largo de la novela, y te lo juro, yo pensaba que era una especie de ángel que estaba impuesto para proteger a la familia de Beatriz. Y no, es que él durante todo el tiempo era el que iba a portar a Bael. Era como el guardián de Bael. Es como en el infierno, porque eso ha sido... Cuando tú lees las escrituras y tal, siempre te dice que el demonio en el infierno hay un guardián, que es el que se encarga de proteger al demonio y de proteger a todas las criaturas que están ahí dentro. Por Rafael Inclán, desde las sombras, desde un personaje que ha mantenido un perfil bajo, era como el verdadero guardián del demonio. No me lo esperaba para nada, te lo juro. Yo No creo me lo que esperaba. ha sido lo más inesperado. Cómo coge el cuadro y le dice, mi señor, no sé qué. A partir de ahora yo te cuidaré.
Claro, por Es como eso en plan- le servía también a Enrique de Martino porque tenía el demonio dentro, pero cuando le suelta el demonio le sirve ya a él, claro. Exacto, exacto. Y otra cosa curiosa, que bueno, tú lo viste en la primera versión, obviamente. En la primera versión, todo la mansión de Martino, que fue la que desapareció por un incendio, igual que pasó aquí, desapareció por un incendio y se quemaron todos. Lo único que sobrevivió, lo único que quedó en pie de la mansión fue el cuadro de Bael, que es el que en el primer capítulo aparece el personaje de Julián Gil, lo rescata de las ruinas de la mansión y lo lleva a donde lo ha puesto ahora. Y curiosamente es lo que ha pasado ahora. Lo único que se ha salvado del incendio ha sido el cuadro. Como demostrando, el demonio es tan potente que ni su propia imagen ha podido ser calcinada por la Y no llama. solo eso, que es que si el Güero Castro quiere, a ver, no ha tenido tan buena expectativa, es lo malo. Yo creo que por eso no lo harán, pero si el Güero Castro quisiera de aquí a pocos años, pueden hacer una segunda temporada perfectamente. Porque el niño Sí. está endemoniado. Tampoco se ha descubierto exactamente Enrique de Martino cómo ha muerto. Podrían incluso resucitarle como sea, yo que sé, inventarse algo y Bueno. resucitarle. Con el final resucitarlo yo creo que queda muy cerrado. El final de Enrique de Martino. Pero lo del niño, que se haya convertido en demonio, el guardián, el personaje de Rafael Inclán, De referencia. todo eso yo creo que hace como para que perfectamente, además ha sido un final muy cerrado para Enrique de Martino, pero abierto para Beatriz. Beatriz puede enamorarse de nuevo, yo qué sé. De alguna Bueno. manera, sufrir mucho con su hijo porque su hijo es el demonio ahora. De alguna manera yo creo que sí que se podría hacer una continuación. Se podría hacer, pero ¿sabes por qué creo que no lo van a hacer? Porque el final del original fue exactamente igual. Fue exactamente igual en todo. Y nunca se hizo la continuación. El mismo final prácticamente para los protagonistas, el mismo final para los personajes, y nunca se hizo la continuación. Hasta ahora. Que ha sido, no sé lo de ahora si llamarlo una continuación, llamarlo como un reinicio, porque hay partes en las que te dicen que te dan a entender que es la continuación del anterior, pero otras partes en las Ya, que como pero los sí, personajes se llaman igual. Si ha acabado Como el igual, personaje. si ha tenido el mismo final, es que es un remake. Exacto, pero es que el mismo Güero Castro dice que no es un remake, que no es un reinicio. Pues hijo mío, Dice que es haber una- hecho otro final. Pero El a mí Güero como Castro- espectadora me hace el entender Güero- otra cosa. El mismo productor, en los primeros, al principio cuando produció la novela, dijo que iba a ser como una especie de continuación y por eso empieza de la forma que empieza. Y a medida que ha pasado la novela ha Sí. dicho que era una adaptación, Sí. que no era una continuación. Vale, te creo Entonces- hasta que... Pero si en el final lo haces igual de calcable, ahí ya no te puedo creer. Ya. Bueno, igual de calcable entre comillas, porque no uno terminó siendo malo y el otro terminó siendo bueno. Bueno, O sea, quitando, es un poco- quitando ese inciso, que es verdad que parece que gracias a Beatriz, el personaje de Enrique de Martino, pues está en el cielo, que se podía haber reencontrado perfectamente, hubiera molado muchísimo que los fantasmas, ¿no? de su mujer anterior, Nora, y él se reencontraran y que él la pidiera perdón a Nora por todo lo causado. No hubiera estado mal esa escena, ya te lo digo también. Y me ha faltado. Una cosa que quizás si para una tercera versión estaría muy bien es ver como, por ejemplo, en la primera versión el personaje de Enrique de Martino era malísimo y terminó siendo malísimo. Aquí, como era malísimo y terminó haciéndose bueno, demostrando que el poder del amor ya ha tenido un poquito más de peso sobre Bael, y estaría muy chulo en una última versión que demostrara que finalmente el poder del amor sí puede con el poder del demonio y que el demonio termina siendo extinguido de la tierra. Estaría Claro. muy bien eso. Claro, eso es. Y que el niño, pues que se lo quiten de alguna manera al demonio, que le hagan un exorcismo, yo qué sé. Algo, no sé. Que para mí también fue impactante porque con la escena final del niño, donde el niño dice por fin he vencido el miedo o ya no tengo miedo y se le iluminan los ojos, se le ponen los ojos en negro, ¿sabes lo que significa esa escena? No sé si tú lo sabes. Que Bael Pero- está en él. No, aparte de que Bael está en él, significa que durante toda la novela, bueno, sobre el capítulo final sobre todo, estaban diciendo que iban a iniciar el ritual de la sucesión, Eso significa que la sucesión ha finalizado y que realmente se ha llevado a cabo. No sin ningún sacrificio, como el que querían que era el de Beatriz, pero se ha llevado a cabo la sucesión. Bueno, el Porque sacrificio al final- ha sido el del propio Enrique de Martino, porque ya era bueno. Exacto. Pero sin el sacrificio que Bael quería, porque Bael quería a Beatriz, pero la sucesión finalmente se llevó a cabo. Y se llevó a cabo como Bael quería. Bael quería ya salir del cuerpo de Enrique,
para irse al cuerpo de este niño y de Juanito, y lo ha conseguido. Sí, sí, por eso te digo que si hubiera una versión 2, aunque sean, yo que sé, un documental o capítulos, que no fuera una novela de 80, pero que por lo menos fuera una novela de 20 o así, para que viéramos a Beatriz por lo menos consiguiendo el amor, y no solo eso, consiguiendo que su hijo se quite el demonio de encima, ¿sabes? Exacto. Porque ahora tú piensas como espectadora, ¿y ahora la vida de Beatriz cómo será? Porque tiene al demonio en su casa y es su propio hijo pequeño. Exacto. ¿Entiendes? Es como raro. Ahora es que a mí por eso me ha descuadrado y te he dicho que el final no me ha parecido del todo lícito. Porque me parece un poco, ¿cómo decirte? Me ha parecido injusto para el personaje de Marlene Favela y, bueno, el de Vicky dentro de lo que cabe se ha quedado con Raúl y va a volver a superarse y tal. Pero me ha parecido injusto para el de Marlene Favela especialmente. Mira, hay una cosa que pasó en la versión original que aquí me ha quedado de ver, que yo pensaba que si moría el personaje de Enrique de Martino iba a pasar aquí, y es que si tú te das cuenta, durante toda la novela hablan mucho de que el marido de Beatriz desapareció en extrañas circunstancias. Murió, se supone que murió en extrañas circunstancias, pero que nunca apareció su cuerpo. No sé si te acuerdas de eso que han dicho. Lo recalcan mucho durante la novela. En Claro. la versión original... Por eso te digo que a lo mejor no han enterrado nada más que cenizas o lo que sea. Eso no sea... Es lo que te iba a decir. En la versión original de la novela, el personaje de Beatriz, también hacen el mismo inciso, pero el personaje de Beatriz, cuando se da cuenta que Enrique de Martino la odiaba y lo que quería era ofrecérsela a él, termina huyendo, termina salvando su vida, y de forma heroica, quien la ayuda a salvarse es su anterior marido, que aparece, que había estado como enfermo en un hospital y tal, y aparece y se reencuentra con ella y son felices. Entonces yo pensaba que podía pasar entonces algo tiene un así. final bonito dentro de lo malo, Beatriz. Exacto. No como aquí. Pensaba que podía pasar algo así, como que al final su marido iba a aparecer y era como en plan, bueno, pues vuelvo al O verdadero sea, amor. en También verdad, el Güero Castro ha hecho lo que ha querido en este aspecto, porque Sí, podría también- perfectamente también- haber cogido esa parte también del Maleficio versión 1. También es verdad que en la novela primera del Maleficio, Beatriz fue una mujer. El personaje que precisamente aquí hacía Jacqueline Andere, que era Beatriz Jacqueline Andere en la primera versión, era una mujer muy dependiente, una mujer que no era capaz de vivir sin un hombre, y se lo repetía mucho, que ella estaba con Enrique sabiendo que Enrique la odiaba porque no podía vivir fuera de un hombre. Y esta Beatriz no, esta Beatriz ha Sí, demostrado eso tener sí. pantalones y decir, yo no Por necesito eso un mismo, hombre, yo yo creo que merece mejor, un final mejor que la anterior Beatriz, ¿o no? La otra lo que tuvo fue un final con su marido, pero era porque ella misma no podía estar sola, y no sabía estar sola, no sabía sacar a sus hijos adelante, y era una mujer que no sabía vivir la vida. A mí eso sin me ha un gustado, ¿no? Que se esté demostrando en las telenovelas el empoderamiento femenino. hombre. Exacto. Que mira, por ejemplo, ella pues está feliz por sus hijos y tal, y no necesita un hombre para ser feliz. Yo creo que ha sido el mensaje. El mensaje final. Pero al final hay que recordar aquí a los espectadores que es una telenovela, no una serie. Y que lo suyo es que el amor triunfe en vida, ¿sabes? En una telenovela sí. No es una serie. Esto como serie hubiera quedado apoteósico. Pero es que es una telenovela. Entonces es lo que me ha faltado un poquillo Exacto. de decir, joder, por lo menos vale, pues que hagan eso, que resurja el primer marido, o que digan que el primer marido que está vivo al final, o que se quede con Enrique de alguna manera, pero no así, ¿sabes? Pero claro, también si te venden que Beatriz durante toda la novela ha sido una mujer que ha dicho muy abiertamente que no necesitaba a Enrique de Martino para poder ser feliz, que de hecho ella no quería aceptar el amor de Enrique de Martino al principio, porque era en plan, es que yo no lo necesito, es que yo no necesito un hombre para ser feliz, yo puedo sacar a mis hijos adelante. Si ahora de repente... Sí, que la ha dejan con un trabajado hombre hasta el también- final, ha estado trabajando, pese a que Enrique de Martino le podía dar todo a manos llenas. Exacto. Esto sí ha demostrado el verdadero empoderamiento de Beatriz. No lo he visto al principio, pero ese empoderamiento ha sido espectacular. Me ha fascinado, sinceramente. La verdad que sí. Y bueno, no quiero irme de aquí sin hablar un poco, no solo ya del final que ya, bueno, hemos dicho lo del niño, no sé qué, pero hablar un poco del personaje de Sofía Castro de Vicky, sobre todo cuando sufre esa violación por parte de Jorge. Yo creo que ha sido el momento, estaba viéndolo en el metro, de camino en metro, y te lo juro
que es cuando más he llorado y más he sentido la impotencia como mujer y tal. Yo creo que la ha interpretado espectacular, esos moretones que tenía por todo el cuerpo, por todos los brazos, y luego como cuando se entera Beatriz, como, tiene la sangre fría para decir, voy a luchar por ti, hija, no sé qué, y cómo la abraza, tal, esa escena madre-hija, yo creo que fue de lo más icónico de la novela. Y luego también cuando se entera la tía, el personaje de Jacqueline Andere, yo creo que también, ¿no? Brutal. Cómo sufren por eso, por lo que le ha pasado a Vicky. Y cómo se arrepiente de todo lo que haya hecho. La verdad es que ha sido espectacular. Sinceramente, el final de la novela para mí ha estado de 9,5. Le quito el medio por los efectos especiales. Pero todo lo que es la historia, como te la han contado, como te la han vendido, como te ha sorprendido, porque realmente a mí lo que más me gusta de una historia, siempre te lo he dicho, es que me sorprenda. Yo en una historia donde me voy viendo venir lo que va pasando y al final termina siendo lo que me veo venir, es como en plan, pues es que parece que me he visto una historia en la que yo ya sé el final. Y aquí, yo no te lo juro, desde el principio, desde que fue avanzando la historia yo pensaba, bueno, al final a Enrique le van a hacer algo, cuando fue a pedir ayuda a la iglesia, digo, ya es que le van a hacer algo en los curas y va a terminar, los padres, y van a terminar pues sacándole el demonio y va a terminar siendo feliz con Beatriz. Eso es. Y tal y cual. Y a mí cuando pasa todo esto me quedo como en plan, hostia, esto no me lo vi venir. Cuando veo el personaje de Rafael Inclán cogiendo el cuadro, hostia, esto no me lo vi venir. Cuando veo el niño poseído en el último capítulo fue en plan, hostia, que se ha completado la sucesión, esto no me lo vi venir, ¿sabes? Es como en plan, porque yo cuando coge el cuadro pensaba, digo, bueno, como no ha podido coger el cuerpo del niño, pues se ha hecho del cuerpo de el personaje de Rafael Inclán, no me acuerdo el nombre, y es el portador ahora, es el que va a llevar al demonio dentro, es él. Pero cuando va el niño es que digo, hostia, es que el final me descuadró por completo todo. No fue nada de lo que yo pensaba. El final del minuto y medio final, porque lo demás el final desde la muerte de Enrique. Pero es que a mí sigo marcando un inciso, ojalá algún productor de Televisa me escuchara. ¿Cómo es posible que un final en cualquier telenovela sea tan corto? ¿Sabes? Como lo bonito, 2 minutitos. Y todo lo malo, todo lo demás. Pues, eso es, cuando habla el cura con el otro cura y tal, otra vez hablando ellos, en el minuto 6, cuando van a quedar 5 para el final. Joder, quítame eso y méteme más. Yo quiero ver a la familia, quiero ver a Vicky, quiero ver a Beatriz, tal. No que me guarde los 30 últimos segundos. Siempre te lo juro que hago lo mismo con todas. Pero bueno, pese a todo, la verdad que al final, dentro de lo que cabe, nos ha gustado. No hemos sentido que hemos perdido el tiempo. Para mí ha merecido la pena muchísimo verla. De hecho, he hecho de menos ver la novela por la noche, porque es como, yo la veía siempre por la noche aquí en España. Por la tetricidad, ¿no? Es como que se adaptaba bien a eso, porque llegas cansado del trabajo, todo en silencio, todo oscuro, y te apetece, más que verla de día, por lo menos para mí, y la he hecho mucho de menos. Y antes de acabar esto, que se nos ha ido un poco al final, hablar de la forma que ha tenido el Güero Castro, que ha dejado una inversión potente para poder ir a varios países. Han estado los protagonistas mismos en Nueva York, han estado los propios protagonistas en Roma, luego también los curas, o sea... en el Vaticano. En el Vaticano hasta llegar a Toledo, o sea... en los últimos capítulos que también fueron grabados. Me imagino que todo esto ha sido grabado como más seguido y luego lo han puesto en la producción por donde han querido y donde cuadraba mejor. Nunca una novela se graba toda, tal y como lo estás viendo. Hay muchas veces que grabas las primeras veces que grabas tú una novela, grabas el principio y el final. Y ya sobre eso vas construyendo la historia. Por eso ha pasado muchas veces... Lo de Toledo yo creo que lo grabaron al principio, casi. Sí, o sea, de la casi grabación. al principio, exacto. Pero hay muchas veces que tú ves y dices, hostia, si ha habido tal problema con un actor en X producción, que casi no ha aparecido en los capítulos finales, porque ya no ha habido... ¿Y cómo que en el último capítulo tiene tanta relevancia? Pues es por eso, porque no se ha grabado en el mismo momento. Claro. Bueno... Pero bueno, el presupuesto ha sido espectacular. Sí, para poder ir a tantos países. Y vamos... Porque en otras novelas... Mínimo los paisajes, aunque sea mínimo a Toledo, a recorrer esos lugares que han recorrido Enrique y Ernesto, creo que era, ¿no? ¿Ernesto era el personaje de Juan Julián Gil? No me acuerdo. No. No. Ay, no me acuerdo ahora del nombre, pero vamos. Bueno,
Los personajes de Fernando Colunga y Julián Gil, mínimo esos paisajes los recorreremos seguro, Javi. Diremos, mira, aquí está Enrique de Martino. Y lo vamos a etiquetar a la producción. Pero es lo que te iba a decir, que algo a favor, que como tú has comentado, que tiene la productora, ya para terminar, ha sido eso. Porque en otras novelas de Televisa te hubieran puesto un escenario acartonado, te hubieran recreado 4 casas de España, 4 casas del Vaticano, te ponen Ciudad del Vaticano en el título y ahora te recrean que están caminando por una calle. Flipaba, es que ni siquiera con los curas, es que los curas han ido a Roma. Exacto, flipaba. Exacto. Han estado en el Vaticano, han estado en la Fuente de Trevi, han estado por Toledo, por la Catedral. Es que han estado... Es que en Nueva York, lo de Nueva York también fue histórico. Nueva York, por Central Park, caminando. Que realmente tú sabías que estaban caminando por Central Park. Que otras veces tú dices, coño, puede ser una plaza, pero no, recreada o algo, y se nota. La gente que somos de los sitios en los que se recrean las escenas, lo notamos perfectamente, que son acartonadas y que no son las reales. Exacto. Así que súper, vamos, por eso chapó para el Güero Castro, vamos, me ha encantado esa parte de la producción. Los efectos especiales a lo mejor a la próxima que se los ocurre un poquito más, pero lo demás... Bueno, pero ten en cuenta que una telenovela no es como una película, por las horas telenovelas no suelen tiene menos inversión y tal... y menos especialistas. Presupuesto y, joder, y bastante que han ido a países que, ostras, ya eso... Y ya, bueno, ya para finalizar así un poco con broche de oro, me gustaría saber por qué recomendarías El Maleficio a esas personas que todavía no le han dado una oportunidad o que se quedaron a lo mejor en el capítulo 20 rezagados o 10 y dijeron, mira, paso, ¿no? Porque es verdad que al principio que cuesta un poquito más, ¿no? Adentrarse. Pues yo se lo recomendaría simplemente porque es una historia muy diferente, una historia que nos cuenta cosas que no nos han contado ninguna de las novelas hasta ahora, de las que estamos acostumbrados a ver, como todo el tema de la brujería, de la secta, del bien, la lucha del bien contra el mal. Creo que eso no lo han contado tanto. También la recomendaría porque es una novela que te sorprende, porque es una novela que, aunque tú te hayas visto la primera versión, te va sorprendiendo, porque realmente tú no sabes si el final va a ser el mismo o no, no te esperas lo que va pasando, entonces te va sorprendiendo, con cada capítulo que va pasando te va sorprendiendo, porque tú dices, ahora va a pasar esto, no, pues pasa lo contrario, ahora va a pasar lo contrario, pues no, pues pasa esto, y es como que te va a ir sorprendiendo. A mí esa sorpresa es lo que me ha mantenido un poco, digamos, enganchado a la pantalla, el no saber lo que iba a pasar realmente. Y ojalá llegara de alguna manera a España, ¿no? A través de Nova, lo que sea, porque al final, al haber salido Toledo... A España va a llegar. Sí, ¿no? Eso te lo garantizo. Porque España ha comprado Fábrica de Sueños, no, A3 Media. Entonces todas las producciones de Fábrica de Sueños llegan a España. Pero no es lo mismo que llegue a A3 Player, bueno, a Nova Player a lo que es digital, novelas Nova, que a Nova, claro. Exacto. Pero que comprada está. Otra cosa es que ya la quieran emitir o no la consideren apta para emitirla. Pues bueno, ojalá la emitan, simplemente por todos los actorazos y por lo que tú dices, ¿no? Porque no es tan fácil contar una telenovela que tenga tanta parte tétrica, tanta parte de sectas, solamente por eso y por el mensaje final, ¿no? De que el empoderamiento femenino lo puede todo y el amor a tus hijos también. Exacto. Merece la pena, sin duda alguna. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias de verdad, Javi, por haber estado en este especial dedicado al gran final del Maleficio. Seguro que vendremos cargados de más novelas porque estamos a tope con ellas, ¿verdad? No para la historia, no es un no parar de producciones que salen sobre todo de Televisa. Muchas gracias, Javi, de verdad. A ti, Patri, un saludo. Y bueno, amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, espero que os haya gustado este especial dedicado al gran final del Maleficio. Ya podéis dejarnos vuestros comentarios y por favor darle una oportunidad, intentar seguirla los que estéis ahí un poco desenganchados, porque merece la pena llegar a ese final. Hasta la próxima, amigos.